Hola, qué bueno que nos esté acompañando una vez más en Mensajes en tiempo de cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy se titula Hay algo mejor. Antes, escucharemos una alabanza en la voz del grupo A Capela, en español. Esta canción se llama Mejor que la vida es tu amor. Dios les bendiga. Mejor que la vida es tu amor, como la tierra que no tiene agua. Mi alma clama por ti. Te pude ver en el santuario, en tu poder y tu gloria. Mis labios te alabarán. Mientras viva te alabaré y mis manos a ti alzaré. Mejor que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Mi auxilio eres tú, y hoy te canto, pues tus alas me cubrirán. Me quedo a tu lado, pues solo tú me sostienes. Medito siempre en ti. Mis labios te alabarán y mi alma se satisfará. Mejor que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Oh Dios, tú eres mi Dios, con fervor te busco, siempre te anhelo. Oh Dios, tú eres mi Dios, con fervor te busco, siempre te anhelo. Más que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Hola hermanos, el texto de este día se encuentra en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 1 al 9. La Biblia dice, también les dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.
Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. La porción que acabamos de leer nos presenta un contraste entre dos mundos, dos realidades, la física y la espiritual, el cielo y la tierra. Los cristianos experimentamos ambos mundos, ambas realidades. Quisiera comentar este día cómo percibimos ambas realidades. Número 1. Descendiendo ellos del monte. El libro de Marcos capítulo 9, versículo 9 dice: Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan descendieron del monte, ¿y qué hallaron? ¿Qué hay aquí abajo en la tierra? Número 1. El verso número 14 dice: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Acá abajo las cosas son difíciles, especialmente para los cristianos. A pesar de que contamos con la compañía de otros que profesan la fe y la presencia del Señor en nuestras vidas, acá abajo hay persecución para los cristianos. La gente aborrece a los cristianos. El apóstol Pedro dijo en el primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 4, «A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En el mundo habrá aflicción, dijo el Señor, pero confiad». El libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Número 2. El verso 14 dice: «Y escribas que disputaban con ellos». Acá abajo no todos los que profesan servir a Dios lo hacen. Los escribas, aunque conocían las Escrituras y las enseñaban, rechazaban a Jesús y disputaban con los discípulos. ¿Cuánta gente hoy dice creer en Jesús y no le obedece, y con sus hechos lo niegan? Apóstatas, hipócritas, falsos creyentes. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 30, «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Número 3. El verso 16 dice, Marcos capítulo 9, versículo 16, Él les preguntó: «¿Qué disputabais con ellos?». Acá abajo hay disputas, conflictos, riñas, peleas, violencia, rebelión anárquica y guerras en todos los niveles de la sociedad. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 1 dice: «¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?». Vemos las consecuencias de la entrada del pecado en el mundo. El mundo está caído espiritualmente y moralmente, deteriorado, caído lejos de la altura de la buena voluntad de Dios, distanciado de Él, enemistados con Él, en completa oscuridad, bajo la ira de Dios. Número 4. El verso número 17 dice: «Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo». Acá abajo vemos el dominio que el maligno tiene sobre este mundo. En la historia podemos ver a un joven que era poseído por un demonio, pero esa es una de las formas en que el diablo manifiesta su poder sobre la humanidad. El apóstol Juan dice en el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, «Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno». La gente hace su voluntad. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Somos diferentes. Ya no servimos al diablo, hemos sido libertados de su control. Jesús nos libertó. Número 5. El verso número 18 dice: «El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron». Acá abajo vemos como el diablo destruye a tantos. El joven de la historia sufre, el demonio que lo posee, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. El verso 22 agrega: «Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua». Jesús dijo, hablando del diablo, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir el excelente diseño de Dios para nuestras vidas, convertir la belleza, la tranquilidad, la felicidad en un muladar de confusión. Primero les ofrece el mundo, luego los tortura y luego los manda a condenación. Número 6. El verso 18 dice: «Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron». Acá abajo la incapacidad humana, la muerte, el dolor, desastres naturales, injusticias, impotentes buscando solución. Solo Jesús puede.
Número 7. El verso 19 dice, y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Acá abajo la incredulidad es algo universal. Muchos consideran que Dios no existe, no creen en Jesús y tampoco en su palabra. Dicen que no hay una verdad absoluta. Incluso en nosotros surge la duda, la falta de fe. Algunas veces dejamos de confiar en su palabra. El escritor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Número 8. El verso 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Acá abajo vemos el rechazo a Jesús. No deben sorprendernos cuando la gente se niega a creer en Jesús, le rechaza, le insulta. Es nuestra mala naturaleza. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Acá abajo todo es temporal, todo está corrompido por el pecado, es frustrante para nosotros los cristianos y nos desanima. La tierra no es un buen lugar para vivir. Número 2. Muchos han perdido la esperanza. El capítulo comienza con una afirmación muy seria dicha por el Señor. El libro de Marcos capítulo 9, versículo 1 dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En lugar de interpretar la promesa de Jesús como una referencia a su venida para establecer su reino en la tierra, el contexto indica que Jesús se estaba refiriendo a la transfiguración. La palabra griega traducida como reino también se puede traducir como esplendor real, es decir, que algunos no creerán si no le ven en toda su gloria. Muchos cristianos han dejado de tener esperanza de que haya algo mejor y hemos llegado a pensar que este mundo es todo. Acá en la tierra se debe ser feliz. Acá en la tierra se debe invertir, acá se debe construir. El libro de Isaías capítulo 22 versículo 13 dice, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Por desgracia estamos viviendo una época en la que es fácil perder la esperanza. Algunas veces, por muy fuerte que nos sintamos, la desesperanza se adueña de nosotros. Desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental tal en el que uno cree que no hay esperanza alguna para su situación, sea tal la que sea. Los que están desesperanzados en última instancia significa que han perdido la fe, la cual es, como sabemos, esencial para la vida cristiana. El profeta Habacuc también confesó ser sensible a la desesperanza. El libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En este texto se dice del profeta que incluso da voces a Dios. La frase significa literalmente gritar de dolor. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que veía a su alrededor y nada hacía parecer que Dios le tuviera en cuenta. Nosotros, así como Habacuc, también lidiamos con problemas, oramos a Dios insistentemente pidiéndole ayuda, pero solo obtenemos silencio sin entender que a veces también el silencio es una respuesta de Dios y caemos en la desesperanza. Habacuc estaba insinuando que Dios estaba descuidando a su pueblo. Cuando colocamos demasiada nuestra vista en el mundo, nos vemos rodeados de problemas, tendemos a olvidar las promesas y el poder de Dios, olvidamos que no pertenecemos a este mundo. El apóstol Pedro dijo en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que somos extranjeros y peregrinos en el mundo, que nuestra patria no se encuentra en este mundo. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Que somos peregrinos, que solo estamos de paso en este mundo. La Biblia usa también el término advenedizos, que significa extraños, forasteros, ya que nuestras costumbres son totalmente diferentes. Olvidamos que un día este mundo pasará, arderá, los elementos se fundirán y este universo y esta tierra huirán delante del trono de Dios y no se hallará lugar para ellos. Nada de lo que existe ahora quedará.
El segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 9 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios es que convivamos en medio de la gente, pero que no nos unamos a lo que ellos hacen, sino que seamos luz en medio de tinieblas, que resplandezcamos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. La esperanza del cristiano es segura y firme ancla del alma. El libro de Hebreos 6:19 se sustenta en una fe que confía en que Dios tiene el poder y el deseo de darnos un glorioso futuro a todos sus seguidores. El problema es que no estamos emocionados por lo que nos espera en la eternidad. No hablamos suficiente del cielo. Escucha, si hay algo mejor. Número 3. Los testigos del cielo. El libro de Marcos capítulo 9, versículo 2 al 8 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. El libro de Marcos capítulo 9, versículo 8 dice: y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. El Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto. El verso número 2 y 3 dice: en el monte alto, el lugar donde Dios se revela, Jesús es glorificado. Su rostro, sus vestidos resplandecieron. La transfiguración es un vistazo de esa gloria revelada. Ellos vieron a Dios. El verso número 4 dice: en el monte alto es como estar en el cielo. Allí aparecen Moisés y Elías, quienes hablan con Jesús, uno que murió y el otro que fue llevado sin morir. Ambos existieron con la diferencia de varios siglos, pueden ser reconocidos. También nos sirve para ver la gloria que Dios tiene reservada para aquellos que le han servido. La porción proporciona algo de luz sobre lo que será la comunión celestial con el Señor. El verso número 5 al 6, en el monte alto, Pedro se quiere quedar ahí. Es bueno para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Pero si bien es evidente que Pedro no pensó lo que decía, por otro lado podemos hacernos eco de su alegría y gozo. Vamos a morar en un lugar mejor. Ninguno deseará moverse de allí. Cuán apacible es el cielo. Allí no hay ningún asunto que distraiga mi espíritu, no hay conflicto, no hay dolor. Moisés y Elías hablan de su segunda venida. El trabajo que haremos en el cielo no será como el de ahora, donde la tierra nos da problema, más bien será un trabajo que disfrutemos sin pesar ni dolor ni quejas. También habrá comida y bebida y risas, compartir y música. En el cielo va a estar todo lo que hemos deseado alguna vez. Aunque la experiencia es breve, marcará la vida de estos hombres. Pedro, en su segunda carta, vuelve a recordar el momento en que estuvieron en el monte de la transfiguración y cómo esto les convenció de que Jesús crucificado volvería un día en gloria. Veamos cómo lo expresa. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Por supuesto, Pedro recibió una fuerte impresión al ver el rostro de Cristo transfigurado y su ropa transformada, pero según nos dice, lo que más le impactó fue la declaración del Padre: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto debe darte esperanza, eso debe transformar la manera en que ves tu vida hoy, eso debe transformar la manera en que vives tu vida hoy.
El libro de Romanos capítulo 8 versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, existe otro mundo tan real y auténtico como el que nosotros habitamos. Algunas veces lo palpamos, lo vivimos, somos plenamente conscientes de él, en otras ocasiones lo olvidamos. El apóstol Pablo dice, el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es por eso que Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte para darles un anticipo de lo que será el futuro, lo que nos aguarda. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermano, que Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Aldo.